virtual que personal, poneros la cara. Ya tenía billete comprado y todo para noviembre, pero ya sabéis, pues ahora estamos aquí, ¿no? Y también muy bienvenidos a los que se nos han anotado o están aquí por primera vez en este curso de profundización en la fe, que nos alegra muchísimo, y también pues a los que se conectan porque no han podido venir. Mi tema, lo que me toca a mí ahora exponer, es la introducción a la teología. Y voy a intentar desarrollar estos puntos que puse en la pizarra. Os lo voy a leer porque no se leerán claro solamente desde el final. No os preocupéis por los apuntes, porque los apuntes todos os lo hacemos llegar, todo lo que más o menos explicamos, y lo que vosotros toméis pues, para vuestra propia riqueza. Entonces serían como tres cosas que me gustaría remarcar en esto de la introducción. Es que te lo tienes que poner así, no lateral, sino de frente. Así. ¿Lo escucháis mejor así? ¿O así? ¿Así? Así. Bueno, vale. Bien, entonces son tres bloques, digámoslo así, que vamos a intentar darlo en estas dos clases. Y en la primera vamos a intentar mirar el sentido de la teología, el sentido. ¿Por qué? Porque la introducción tiene como dos objetivos especialmente. El primero es introducirnos. La teología no es una ciencia solamente. La teología es una vida. Y entonces uno, si se introduce en ella, lo entiende. Y por eso entonces este curso tiene como el objetivo de que nos introduzcamos en la teología. Y por otro lado, algo más intelectual, introducirnos en la ciencia teológica. O sea, son dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces la primera parte vendría a ser el sentido de la naturaleza, que más o menos fue la hojita que os han dado, ¿no? Que la intentaremos seguir en la medida que podamos. Luego intentaríamos ver las fuentes de la teología. Y decimos que la fuente de la teología es la palabra de Dios. Pero aquí vamos a hacer una salvedad. Y es que al referirnos a la palabra de Dios, nos vamos a referir a tres cosas: a la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia y al magisterio. Esas tres cosas, que serían las fuentes de la teología, es lo que vamos a llamar palabra de Dios. Belén nos introdujo en la Sagrada Escritura, ¿vale? Y sin embargo, la teología se va a fundamentar en la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos una diferencia con respecto al acercamiento que hacen los protestantes. Los protestantes hacen un acercamiento simplemente a la Sagrada Escritura. Mientras que nosotros hacemos el acercamiento de la Sagrada Escritura por la tradición y por el magisterio. Estas tres cosas, ¿no? Luego lo explicamos despacito y por eso es muy importante. Y por último, el cómo se distribuye para el estudio de la teología, pues digamos como los distintos departamentos o las distintas asignaturas para poder cubrir más o menos todo lo que llamamos el espectro de la teología. Estas tres cositas seríamos lo que vamos a intentar trabajar durante estas 2 horitas. Si no me da tiempo, no me preocupo mucho porque están los apuntes. Y si tenéis dudas, porque vamos a utilizar palabras que por primera vez escucháis, ¿no? Y entonces, pues me lo preguntáis sin ningún problema. Es como si me metiera yo en un curso de informática que no sé nada. Yo al ordenador sé entrar, pero no sé salir. Porque con todo ese montón de cosas, entonces por eso es también irnos metiendo dentro del lenguaje teológico. Vamos a entrar entonces con el sentido y la naturaleza de la actividad teológica. Vamos a empezar por la definición. Y vamos a dar 2 perspectivas de la definición.
Vamos a tratar la definición etimológicamente, que siempre es bueno saber dónde vienen las palabras. Y después vamos a intentar dar una definición existencialmente. ¿De acuerdo? Estas dos cosas son importantes. La primera cuestión es que la palabra teología no es una palabra cristiana. Es una palabra de riqueza cultural. Ya Aristóteles y ya Platón hablaban de teología. Y hablaban de teología como la búsqueda de las primeras causas. A eso llamaban teología. Ya sabéis que Platón, pues a través del mundo de las ideas, quería llegar a la sabiduría, y Aristóteles también, a través de lo natural, quería llegar también a Dios. Aquí podemos decir que entonces la palabra es tratado de Dios. Teo, Dios, logía, tratado de Dios. En la Grecia es donde nace esta ciencia. Hay una cosa importante y es que el hombre busca a Dios. El hombre busca la verdad. El hombre busca la belleza. El hombre busca la bondad. Acordaos que esos son los tres trascendentales que mueven la realidad, ¿no? Cuando la palabra pasa al cristianismo, va a variar de contenido y va a tener un contenido muy específico que ya no es el hombre que busca a Dios, sino Dios que busca al hombre. Y a esto le llamamos revelación. ¿Qué es la teología? La teología es la historia de amor de Dios que busca al hombre. A través de la revelación. Por eso, hay una gran diferencia entre el hombre religioso y el hombre cristiano. El hombre religioso es el que busca la verdad. Pero el hombre cristiano es el que se deja encontrar por la verdad. Aquí hay diferencia, ¿no? Ahora, Belén nos hablaba de la pedagogía que Dios había tenido en el Pentateuco. Dios nos crea por amor y por amor nos sigue llamando hasta que nosotros nos podamos encontrar con Él. Por eso es bien importante estos dos sentidos. El primer sentido es este hombre religioso que busca a Dios y el hombre cristiano que es Dios que busca verdaderamente al hombre, ¿no? Y a través de la revelación. Es un tema que le vamos a dar también muchísima fuerza, lo que significa la revelación, ¿no? Que no es revelar fotos, sino que es Dios que se revela, Dios que se quita de alguna manera el velo y entonces se da a conocer. Y se da a conocer como quien es. Voy a hacer aquí una especie de cuadrito que a mí siempre me ayuda mucho. Si tenemos más hojas, sí. Y es para comprender la teología. Y es, ponemos aquí a Dios, ponemos aquí al hombre, y entonces decíamos que en el mundo griego el hombre buscaba a Dios, ¿no? Pero en el cristianismo es Dios que busca al hombre. Y esta forma de Dios buscar al hombre le llamamos un don de gratuidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre que se define por lo que es. 1 Juan 4:8. Dios es amor. Y ese amor de Dios es ágape. Es una palabra griega que significa donación, darse, entregarse. No se entiende el amor suyo, la pregunta que hacías tú, ese diagamos, ¿no? del Génesis, pues ahora lo entendemos como Trinidad. Dios amor, que como se ama tanto, lo único que quiere es darse, como el padre y la madre con los hijos, igual.
Es pura gratuidad. Y el hombre responde en la fe. Y es toda la historia de la teología. Tenemos que saber cuando hablamos de Dios, a qué Dios nos referimos. Cuando hablamos de gratuidad, ¿a qué gratuidad nos referimos? Cuando hablamos de hombre, también tenemos que saber a qué hombre nos referimos, porque una cosa es el acercamiento a Dios desde la filosofía, un acercamiento a Dios desde la tecnología, y otra cosa es el acercamiento a Dios desde la antropología teológica. Y después la fe, que es esta respuesta de Dios. Entonces, aquí estaría más o menos todo lo que significa a nivel etimológico. Pero a nivel existencial, entonces a nivel etimológico lo podemos resumir como el tratado de Dios. Pero como hemos dicho que el tratado de Dios es Dios que se revela, entonces la definición existencial es el hombre que acepta esta revelación. Y entonces vamos a cambiar un poquito la significación de etimología del tratado de Dios por el trato con Dios. Entonces la teología es el tratado de Dios, pero con el trato con Dios. ¿De acuerdo? No puede haber teología sin trato con Dios. Y solamente desde el trato con Dios yo profundizo verdaderamente lo que es el tratado de Dios. Por eso, una de las primeras cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que para que haya esta significación existencial es necesario la fe. ¿De acuerdo? La teología no produce la fe. La teología profundiza la fe. Le da sentido a la fe. Le da consistencia a la fe. Por eso, cuando hablamos de estos cursos de profundización en la fe, se profundiza de aquello que se tiene. ¿A que sí? No se profundiza de aquello que no se tiene. Porque primero hay que tenerlo. Porque si no estaríamos hablando como en chino. Entonces aquí es una cosa importante la cuestión de la fe, ¿no? Como un requisito indispensable para la teología. Resumen, etimológicamente podemos decir que la teología es el tratado de Dios porque trata con Dios. No se puede estudiar a Dios como si estuviera estudiando un conejo, ¿no? Como un objeto que está aparte de mí. Justamente por eso, por la llamada a la comunión, al regalo. Entonces estas dos cosas son muy importantes. La teología es el tratado de Dios tratando con Dios. Y por eso entonces es bien importante la dimensión de relación, la relación de fe. Vamos a mirar un poquito el segundo punto sobre la fe, así de una forma muy rápida, ¿no? Que es bien necesario como presupuesto para la teología. Entonces, la fe, desde la teología, es relación personal. Y entonces podemos también definirla de dos formas. Creer en Dios y creerle a Dios. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es creer que existe. Yo creo en Dios, como creo que existe la luna, ¿no? Aunque no haya ido. Cuando descubrieron el primer hombre dio los pasos a la luna, mi abuelita salió, ¿no? A ver, ¿no? Era de noche en Colombia, y dijo, pues yo no veo a nadie. ¿No? Usted pensaba que lo iba a ver por allá, y sin embargo se vio. Entonces uno
creer en Dios, todo el mundo cree en Dios y vete a saber en qué Dios se cree. Pero otra cosa es creerle a Dios. Y entonces en teología, pues como esto es un curso de teología avanzada, hay que usar palabras en latín, porque si no, no tendría gracia. Por eso hay dos dimensiones en la fe. Una se llama la fides qua y otra se llama la fides que. Ahí sale el hojita. No es un pato que está hablando, es qua que. La fides qua y la fides que. Es decir, la fe personal y la fe como doctrina, que son dos cosas importantes. Si me enredo mucho me lo preguntáis, que para eso está. La fe personal, la fides qua, primero es un regalo de Dios. Todo mundo tiene fe. Porque todo mundo está creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. No es un privilegio o el regalo, no. Lo que pasa es que a esa fe hay que despertarla. Porque si la fe es una relación personal, no hay relación personal sin mi propia libertad. ¿A que sí? Porque si no... Entonces, una cosa muy bonita es la fe como ese regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y que es despertado. Entonces dice la palabra de Dios, ¿y cómo conocerán si nadie les anuncia? Entonces dice, bienaventurados los pies del anunciador, eso que somos nosotros todos. Todos somos anunciadores de la palabra de Dios, ¿no? Bien, es muy importante esto, ¿no? Entonces, es la primera, ¿no? Es mi fe, una fe que es relación personal. Dios es Trinidad, Dios es familia, Dios es hogar. Eso lo profundizaremos en el Tratado de Trinidad, que es muy bonito, ¿no? Y entonces, Dios es compañía. Y por eso uno de los grandes problemas de nuestro mundo actual es la soledad. Porque como hemos echado a Dios de nuestras vidas, el hombre se ha quedado solo, buscando por ahí, vete a saber en qué, la compañía. Y como no la encuentran, pues ahí viene. Y por eso la fe es una de las cosas importantes. Esa es la fe personal, que tiene que ir creciendo como amistad. Y va madurando con la vida. Y se va haciendo cada vez necesario. Porque crece en el detalle, en el amor, sabiendo que Él me ama primero y yo le respondo a Él con ese cariño y con ese amor. Entonces es la fe personal que se tiene. Pero a mí lo que más me gusta remarcar en este punto es que no es que tengan algunos, es que lo tenemos todos. Lo que pasa es que no lo despertamos. A eso le llamamos la predicación carismática que hablamos la vez pasada. Luego le damos una repasada a eso que es bien importante. Entonces, por eso es tan necesario ahora el anuncio. Porque tenemos que despertar la fe que tiene la persona dentro. Y la fides que es muy importante, porque es creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, la fides que es Dios tiene un plan de salvación sobre nuestro mundo. Él tiene un plan de salvación. Belén nos lo explicaba un poquito ahora con el Génesis y todo eso. Dios al crear tiene un plan de salvación, tiene unas leyes de la naturaleza según Él. Y entonces, la persona que tiene fe y estudia teología intenta estudiar las razones de la fe. Las razones, los propósitos de Dios. Más o menos me explico. Es muy importante eso. Porque no, es fe, entonces es para Dios. No. Es que tenemos que transformar el mundo. Pero ¿y cómo lo transformamos? Sabiendo muy bien cuáles son los principios. Entonces, a esto en teología se llama
la fe que busca ser conocida. Fides quaes intellectus. La fe que busca ser conocida. Entonces, cuando dice que la fe que busca ser conocida es ver los santos, a ver de qué túnica están vestidos. Bueno, si se te aparecen, pues está muy bien. Pero no es eso. Dios tiene un plan de salvación sobre el mundo, sobre la persona, sobre la humanidad. Y creerle a Dios es entrar en ese plan, aceptarlo, vivirlo y proyectarlo. Por eso la teología es tan bonita. Y la teología tiene mucho que decir, pero muchísimo. Porque cuando sabemos muy bien qué es lo que quiere Dios sobre el matrimonio, qué es lo que quiere Dios sobre la mujer o sobre el hombre, qué es lo que quiere Dios sobre la familia. Y entonces nosotros, a través de Cristo, que le llama reino de Dios, nosotros lo hacemos presente. Tenemos una voz que decir. Entonces, por eso es tan necesaria este momento, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el plan de salvación sobre los hombres? Ahora, cuando Belén explicaba lo de Génesis, ¿no? Bueno, yo lo explico a nivel de teología. Belén lo explica a nivel de Sagrada Escritura, pero no se entiende, no pasa nada, ¿no? Mira, los 11 primeros capítulos del Génesis o al menos los 3 o 4 primeros son el plan que Dios tiene sobre nosotros. ¿Quién es el que tiene fe? El que es capaz de entender eso. ¿Os acordáis de aquella cita tan bonita de Juan en el capítulo 15 que dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo? ¿Qué significa eso? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. El domingo pasado, hace 2 domingos, se decía también otra palabra muy bonita que decía, ¿y tú eres rey? Y yo, sí, yo soy rey, además, venga, ¿no? Entonces empiezan otra discusión sobre la verdad. Dicen, es que mi reino no es de este mundo. ¿Qué es el teólogo? El teólogo sabe muy bien cuáles son las leyes de Dios y es capaz de presentarlo a las leyes del mundo. Por eso en teología se habla de reino y antirreino. Eso lo estudiaremos poco a poco, pero más o menos, ¿no? Entonces es muy bonito, porque entonces aparece primero Dios creador, segundo la criatura, pero que sale de sus mismas entrañas. Luego viene el hombre que pone el nombre a los animales, que es capaz de ordenar las cosas según Dios. Luego viene el amor de pareja tan bonito que ponen a Adán y Eva, ¿no? Según el texto que uno elija, ¿no? La costilla, ¿no? Pues tú eres carne de mi carne, tú eres el hueso de mis huesos. Madre mía, no hay ningún león. No, todas esas cosas tan bonitas que lo dicen, ¿no? Luego la familia, luego la paz paradisíaca. Eso es el plan que Dios tiene, porque Dios tiene unas leyes y unas normas para cada cosa. Y nosotros, todos los que estamos aquí, cuando tenemos fe, no solamente le creemos en Dios, sino que le creemos a Él. ¿Y cómo? Sabiendo muy bien cuál es su plan de salvación. Entonces, eso tiene muchas concreciones. Uno dice, bueno, ¿y qué piensa el cristiano sobre el matrimonio? ¿Ah? ¿Qué piensa el cristiano sobre el hombre y la mujer? No, es que ahora hagamos camino. Entonces, aquí hay un montón de cosas que a mí me gusta mucho porque el cristiano tiene una influencia en la sociedad verdaderamente grande, ¿no? A esto, al fides quae, lo que le llamamos inteligencia de la fe, que más adelante le llamamos razones de fe, que no son las mismas razones de la razón humana. Se me dio mucho, ¿vale? Bien, entonces la fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de estas dos dimensiones. La fe personal, creer a Dios, pero también su doctrina, creer en Dios, creerle a Dios.
y todo el plan de salvación que ha querido desarrollar. Todo eso es teología. Todo esto es lo que intentamos estudiar. Por eso que importante es la formación. Porque no te están diciendo qué opines tú sobre esto, sino te preguntan qué dice Dios sobre esto. Entonces al menos hay que decirlo. Pero por lo menos hay que saberlo. Y así lo podemos comentar, ¿no? De esa manera. El Papa Francisco va a definir, vamos al tercer punto, el Papa Francisco va a definir la teología como ciencia y sabiduría. Ciencia porque usa el método científico para poder hablar en una forma interdisciplinar. Pero es una ciencia que me lleva a la sabiduría, al gustar de Dios. Y dice que tiene esta sabiduría dos componentes: la razón y la fe o la intuición. Dice de la Fides Ratio del Papa Juan Pablo II, que dice que para llegar a la sabiduría necesitamos tanto la razón como la fe. Y esto no se van a contradecir, sino que es la razón como la capacidad que yo tengo de pensar, es decir, esa facultad que yo tengo de comprender la verdad, la gnoseología, y por este otro lado está la fe, que es la verdad de Dios que me regala. Y por eso estas son las dos alas que me llevan a la sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces dice, toda teología que todo estudio de Dios que no te ayude a la sabiduría, que significa gustar de Dios, no es teología. Eso es bien importante. Por eso la teología se hace terroristas. Bien. Luego, y la vez pasada me parece que en la introducción hicimos un poco la diferencia entre los ámbitos para poder saber dónde estamos. Entonces dijimos que hay como tres ámbitos de las primeras comunidades cristianas. Estamos en la número 4 del esquema, pues los que estáis. Dice, lo primero es despertar la fe. Y a esto le llamamos, no se deja, Es que para cerrarlo tienes que poner así. Vale. Bueno, continuamos nosotros. La primera es, como hemos dicho, todo el mundo tiene fe. Lo que pasa es que no se sabe en qué fe cree, o qué Dios tiene. Entonces, la primera cuestión le llamamos querigma. Eso ya lo hemos hablado la vez pasada, pero de pasadita, porque nos ayuda mucho. Querigma significa que la palabra de Dios es predicada, pero despierta la palabra de Dios que tiene en el corazón de la persona, y entonces empieza a ver, digamos, como una relación. El logos, de palabras griegas, que es palabra, despierta en mí lo que yo tengo por creación, que es imagen de Dios, y me despierta en mí. Y eso se hace a través de la palabra, de la predicación de la palabra. El querigma, que significa que la palabra produce aquello que contiene. Y si la palabra que yo anuncio produce alegría, esa alegría tiene que producir alegría en el que me escucha. Y si la palabra de Dios es paz, tiene que producir paz en aquel que me escucha. Por eso es muy bonito. Es decir, despierta la fe. Hay un segundo momento que sería la catequesis, ¿no? La didaché, en griego. ¿Y qué sería el fundamentar un poco aquella palabra? Porque uno despierta la fe. Hay gente que despierta la fe, pero con despertar a la fe no tengo. Porque a veces se despierta la fe,
Pero si no hay una buena catequesis, un buen fundamento, aquella persona termina más mal de cuando se despertó. ¿No os ha pasado algunos? ¿No conocéis algunos casos así? Yo conozco muchos. Y dicen, ¿para qué no despertaron si ahora? Y claro, porque claro, como no está formado, hay mucho lío ahí. Eso sería la catequesis. Pero en nuestro nivel le llamamos la teología, la parenesis, que quiere decir dar fundamentos sólidos para creer y para darlo a conocer. Y esto es lo que llamamos en teología apología, apologética, que no es discutir, sino dar razón de mi fe a aquel que me lo pida. Ojo con esto. Dar razón de la fe a aquel que me lo pida. O sea que ¿para qué se lo voy a decir a aquel que no me lo pida? Esas pintadas que decían, Jesús es la respuesta. Y decían, ¿y aquí interrogante? Que es lo que nos pasa ahora con nuestro mundo. Hay una indiferencia grandísima con Dios. Ahora, si despiertas la fe con el testimonio y con la palabra, entonces ellos te preguntan por qué. ¿No? Y entonces eso es lo que llamamos la apología. Entonces inmediatamente se dan a conocer las cosas. Bien, por eso nuestro curso se sitúa en la parenesis, es decir, en que logremos tener fundamentos sólidos para nosotros y logremos tener fundamentos sólidos para los demás. Una de las citas es a la casa edificada sobre roca, ¿no? Una casa edificada sobre roca, pues vienen los vientos, vienen las naves, todas las cosas estas y la casa sigue firme. En cambio, si no está... ¿Y quién es el cristiano? Es aquel que tiene la casa edificada sobre roca y él está fundamentado y los que están dentro de su casa también lo están. Que ahora necesitamos gente que ilumine mucho la vida de esto, ¿no? También hay, digamos, como 3 niveles de teología. Vamos en el número 5. La primera es la teología sapiencial. Segundo, la teología como ciencia. Y tercero, la teología científica. Yo sigo mi rollo hasta que me contéis. Si no me preguntáis es porque la cosa... ¿Qué es la teología sapiencial? La teología sapiencial dice que todo cristiano es teólogo. Porque todo cristiano trata con Dios. Es decir, el cristiano, por solamente ser cristiano, ya es teólogo. ¿Y si no es cristiano? Buena pregunta. Aquí hay una cuestión, que si no es cristiano, porque no ha conocido a Cristo, entonces, dice una frase del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, Dios se dará a conocer por caminos por solamente Él conocidos. O sea, nunca va a dejarse de revelar. Y eso es muy bonito. Ahora, la cuestión es que haya, porque mucha gente dice que no cree en Dios, pero lo que no cree es en la iglesia y en la forma como se le ha... Bueno, aquí entramos en muchas cuestiones, ¿no? Pero entonces, justamente la persona que trata con Dios, ¿no? Esa es la persona sapiencial. Yo siempre me acuerdo de cuando estudiaba teología en Roma, que me tocó ser una especialización muy especializada, esas especializadas que no me entiende nadie. Y entonces estamos hablando sobre la Trinidad. Y cuando me enrollaba mucho con los profesores y tal, llamaba a mi mamá, que tenía una fe impresionante. Y le decía, mamá, ¿me puedes explicar esto de la fe y que la Trinidad? Y con la sencilla plana te decía, pues hijo, pues Dios es amor. Y la Trinidad pues son 3, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que nos ama mucho, ¿no?
clavas, pero uno encuentra gente que sin títulos y sin nada son verdaderos teólogos. Además dicen que esta es la fuente de la teología, la fe de la gente sencilla. ¿Os acordáis de aquella cita tan bonita que dice, gracias Padre? Además lo dice con una alegría, dice que desbordante del Espíritu. ¡Wow! Como una explosión. ¡Paf! Gracias Padre porque estas cosas se las has revelado a los sencillos. Así te ha parecido bien. Además cuando dice los sencillos, dice los niños. A los niños según Jesús. Que después Belén nos hace una exegesis y nos dice que cuando habla de niño está hablando de feto, del que está en el estómago, el que no puede vivir sin su mamá, el que es impensable. Y gracias Padre porque eso se ha revelado a aquellos que verdaderamente, ¿no?, son como niños. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ¿no? Y él se está refiriendo a él, ¿no? Y está refiriendo a los 12 que están viniendo porque le creyeron. ¿Os acordáis que estaba todo contento porque no los discípulos cuando los mandó a predicar y veía al diablo revolcarse? Estaba feliz porque le creyeron. Son niños también como él. Y entonces aquí la primera cuestión es que todos nosotros somos teólogos. Por eso lo he hecho de ser hijos. Y podemos llegar a las grandes elevaciones espirituales. Y justamente eso, dice un Baltasar, uno de los grandes teólogos, como el cardenal Ratzinger, bueno, el Papa Benedicto XVI, que sin Santa Teresita de Lisieux no hubieran sido capaces de hacer su teología. Una monjita que murió a los 24 años de clausura, con un librito así, Historia de un alma, que revolucionó el mundo. Entonces hay un primer nivel muy importante, que es el nivel de la teología. Y por eso cuando la persona trata con Dios y es teóloga en el sentido sapiencial de gustar de Dios, entonces se encuentra con otra y inmediatamente conecta. Parece que hablamos el mismo lenguaje. Porque es ese. Bueno, esa es la primera, ¿no? Luego hay otro nivel que es la teología como ciencia, ¿no?, que yo creo que es un poco a lo que nos vamos a dedicar nosotros. Es decir, la teología también necesita estructurarse. Mira, a esto le vamos a llamar historia de la iglesia, pero eclesiología. Y a esto le vamos a llamar el estudio del Espíritu Santo, le vamos a poner otro nombre, neumatología. Y a esto le vamos a llamar el Hijo y le vamos a llamar cristología. Y a esto le vamos a llamar los sacramentos, la estructura, para poderla entender, comprender, trabajar, ¿no?, como cualquier otra ciencia. Eso se llamaría como ciencia, ¿no? Y como ciencia pues están los niveles que estamos nosotros aquí, hay otro que es el diplomado, hay otro que es el bachillerato, hay otro que es la licencia y hay otro que es el doctorado. Pero no porque sea más doctorado tiene más teología sapiencial, ojalá. Y la última es la científica. Vamos a la introducción. La científica es, ¿ves? Ahora Belén nos explicaba las genealogías y tales. ¿Y quién descubrió eso? Pues señores que se llaman exégetas, que se han pasado la vida estudiando el griego, el hebreo y yo no sé cuántas lenguas muertas, para introducirse en todo ese montón de cosas. Esos son los especialistas, de alguna manera. Una cosa muy importante es, ¿quién es el teólogo? Pero ya situados en el nivel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Vosotros ya, digamos, por lo que estamos estudiando, ya estamos en ese nivel de ciencia, de estructurar las cosas bien estructuradas, más o menos, ¿no? Y es la vocación eclesial del teólogo según el Papa Francisco. Cuando termine, me lo dice. Él habla de, primero, la identidad del teólogo. La identidad del teólogo es el amigo de Dios que comunica a Dios. Y se lo comunica a un pueblo. Porque acordaros de las dos dimensiones que no podemos olvidar: la fe personal y la doctrina.
que es bien importante esto. Entonces el teólogo es aquel amigo de Dios que entonces trabaja para esto. Es el signo. Ahora, sigue diciendo, el teólogo es un profeta. Luego os mando los apuntes donde tenemos más desarrollado estas cosas. Y el profetismo habla de dos cosas: anuncio y denuncia. Pero denuncia anunciando. No denuncia como pájaro al mal agüero, porque esa no es una denuncia cristiana. Anuncia la buena nueva. Y denuncia el por qué no aceptamos esa buena nueva. Siempre. Ese es el teólogo, ese es el cristiano. Ahora, la forma de anunciar, de denunciar, no es sacar los trapitos al sol. Y ya con solamente encender la televisión ya tenemos que este le sacó los trapitos a aquel y aquel se los sacó a aquel. Y madre mía, eso mejor una lavandería, yo qué sé, las cosas como están. Que uno se queda y dice, pero es que no hay otra cosa. Por eso uno mejor dice, entre las noticias y los Simpsons, por decir alguna tontería, ¿no? Pero entonces dice, no, es que se denuncia anunciando. Porque no hay mejor denuncia que un anuncio. Y yo creo que eso lo tenemos que tener bien en cuenta todos. La iglesia, a veces personas de la iglesia se quedan en denuncias moralistas, en denuncias de un montón de cosas, ¿no? Para personas que ni fe tienen. Sí, ¿y para qué te vas a denunciar si no tienes fe? Siempre le da fe primero. Y ya la misma persona se dará cuenta de lo que tiene que hacer por el anuncio y la denuncia. Por eso el mundo profético es muy bueno. ¿Qué tiene que decir la iglesia en nuestro mundo? ¿Que vayamos a misa? Ayer tuvimos el funeral antes de un señor mayor. Era muy creyente, muy creyente. Mira, no faltaba misa los fines de semana, pero claro, iban a las 2 de la tarde del sábado, porque así le daban para el sábado y para el domingo. Creyente, bueno, creyente, pero está muy bien. O es creyente desde otra perspectiva, desde otro horizonte, ¿no? Por eso se habla del hombre como profeta, ¿no? De anuncio y de denuncia, del teólogo como el que anuncia y el que denuncia, y anuncia y denuncia anunciando. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que hay, ¿no? Luego habla del hombre experto en el diálogo. ¿Sabéis que entonces el cristianismo no se impone, se propone? Y ese es el diálogo que tenemos que tener. Y el diálogo se manifiesta especialmente por la capacidad de escucha. Y en la capacidad de escucha, el teólogo intenta ver qué es lo de Dios que me está intentando transmitir el otro como me lo está transmitiendo. No es difícil. Viene el signo de los tiempos, tal. Y el primero es hoy. No, eso es tremendo. ¿Qué te está diciendo Dios en ese signo de los tiempos? Y empiezas el diálogo por ahí. La ideología de Israel, ¡chum! Y parece que entonces nos vamos a encerrar como en un torreón. No, señor. El diálogo es la capacidad que yo tengo de escuchar al otro y de escuchar lo que Dios me está diciendo a través del otro. Y por eso es apologética. Ya lo expliqué lo que era, ¿no? Dar razón al otro de mi fe cuando me lo pidan. Por eso el Papa Pablo VI hablaba del teólogo como el que crea interrogantes irresistibles. Entonces, eso era ya nuestro fundador Jaime Morel decía que, claro, crear interrogantes irresistibles es como pescar, porque el interrogante tiene forma de anzuelo. Entonces, cuando creas interrogante, de alguna manera, pero mira qué manera de hacerlo, de alguna otra manera, ¿no?
Lo del diálogo tiene muchísimas cosas, de verdad, la capacidad de escucha, la capacidad de situarse, la capacidad, especialmente de no renunciar a los principios, porque entonces ya no sería diálogo. Tenemos que hacer camino, tenemos que hacer un montón de cosas, pero es muy importante frente a eso. El número 6.4 dice que es experto en discernimiento. Esa palabra discernimiento, yo no sé a qué horas empecé, pero como nadie me dice nada. ¿Y qué era ahora? Hemos empezado el 44. Vale. Es que sí, media era la hora Vale, pues ya oficial, está. pero Pues sigo con el 10 discernimiento. minutos. Vale. Sí. Como no veo a nadie durmiéndose. Mira, discernimiento significa saber qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo en cada momento. Eso es el discernimiento. El discernimiento no es saber lo bueno y lo malo. Ahí no hay discernimiento. Lo malo es pecado. Ahí no tienes que discernir nada. ¿Mato a mi suegra o no la mato? No, ahí no tienes que discernir nada. No la mates. Regálale un ramo de flores o algo así, no sé. El discernimiento, eso está en Romanos 12, 1 y siguientes. Saber qué es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es decir, el teólogo es la persona que por regalo de Dios es capaz de discernir en él, en la iglesia, en el grupo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es decir, entre dos cosas buenas sería el discernimiento, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Pero no solamente cuál es la mejor, cuál es la perfecta. Pero está hablando de perfecta en el sentido de perfeccionitis, que Dios nos libre, por favor, de una persona así, sino de perfectos en el amor. Y ese discernimiento es tremendo, constante, lo tenemos a diario. A eso es lo que llamamos acompañamiento espiritual. Y es que yo en mi vida siempre estoy en encrucijadas de cosas, volvemos a decir que es entre cosas buenas. Voy a ver el Real Madrid o a misa. Pero por no decir otras cosas muy delicadas. Tremendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el teólogo? Sabe muy bien acompañar a la persona para que sea la persona la que le consulta, que discierna qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque aquella persona que ayuda a discernir y él se encargue de decir lo que el Espíritu Santo le está diciendo a esa persona, vale, más o menos. Entonces, que sea, eso es muy bonito, porque llega, ¿no? Y a eso seguramente que nos habrá tocado a todos, ¿no? Oye, ¿me podrías ayudar a ver qué tengo que hacer en esto y en esto? Entonces la persona lo que está diciendo, hombre, clarísimo esto. ¿Tú qué ves? ¿Qué te está diciendo el Espíritu? Y aunque para mí no sea eso, lo que sea, lo prioritario es para él. Y si lo hace, seguramente que el Espíritu Santo le iluminará más. Y llegará al beso donde tenga que llegar. Nuestra iglesia necesita muchísimo de discernimiento, muchísimo, muchas cosas. Y de personas que ayuden, teólogos que ayuden a discernir. Esta es la primera función del cristiano, ayudar a discernir. Y uno agradece muchísimo a las personas cuando uno encuentra que es capaz de ayudar a discernir. Podríamos hablar mucho del discernimiento, pero no tenemos tiempo, pero es una cosa muy importante, tremendamente importante. Por eso antes se llamaba dirección espiritual y le han cambiado por acompañamiento espiritual. Porque dirección espiritual era paz,
Y acompañamiento es que yo lo único que tengo que hacer es decirte a ti lo que no tienes que hacer. Pero lo que tienes que hacer, eso es cosa tuya del Espíritu. Y por eso es muy bonito, porque como yo confío en que el Espíritu Santo está en el otro, y que el otro es honrado al discernir, pues que dé los pasos que él vea. Es que podríamos correr más. ¿A dónde? Bien, aquí hay cosas interesantes, pero lo dejamos ahí porque si no, no terminamos. Dice el Papa Francisco que es el que sabe compaginar estudio y espiritualidad, que es una cosa muy importante. Hay que estudiar, pero sin perder el espíritu. Hay que formarse bien. Ya sabéis que Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjitas: de espiritualidades a bobas nos libre el Señor. Se lo decía a sus monjitas, porque hay que estudiar. Si decimos que está esa parte de saber cuál es el plan de Dios, a menos que lo sepas. Si no, ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vamos a ayudar a discernir? Y eso hay que estudiarlo. Pero no solamente estudiarlo, porque que se me caliente la cabeza y se me enfríe el corazón. Y encima, se me calienta la cabeza, se me enfría el corazón y se me congelan los pies, porque ya no hago visión por ningún lado, pues peor todavía. En el punto número 6 dice: introducirnos en la inteligencia de la fe, en el misterio escondido de Dios, en todo el plan de salvación que está realizando con nosotros. En el número 7, 6.7, hay una cosa muy importante. Voy rápido porque dice que siempre sirvo a la Iglesia universal desde una iglesia particular. Siempre sirvo a la Iglesia universal desde una iglesia particular. Yo amo a todo el mundo. No terminas amando a nadie. Yo me comprometo con la iglesia. Es que, mejor dicho, no sabes cómo. Sí, justamente no sé cómo. No estás comprometido con nada. Con este grupo, con esta iglesia, con esta comunidad, etc. Y ahí te entregas, te donas. Porque lo universal se concreta en lo particular. El resto no se puede. Y a la iglesia universal la amo en la iglesia particular. Por eso no puede haber nadie sin comunidad. Llámale comunidad a lo que quiera llamar comunidad. Hay del hombre que va solo, dice la palabra de Dios. Bien. Conoce la escritura y la tradición, que es lo que estamos intentando explicar. Además, aquí hay otra cosa que dice el Papa, que es un hombre que sabe vivir en frontera. Además, dice que es un hombre que sabe vivir como en un hospital de campaña. Siempre en frontera. Es decir, siempre intentando iluminar. Siempre intentando, un término del Papa, que a él le gusta mucho. Siempre primereando, que según el dialecto argentino, seguramente será enamorando al otro. Yendo primero, a donde esté, a como esté. Y el Papa sí que en estas cosas sí que lo hace profético. Mira lo que ha hecho ahora en París y por allá, todas estas cosas. Hay cosas muy proféticas que las hace bien. Y ya está. Bien, hasta ahora entonces hemos visto un poquito, porque los objetivos los di la semana pasada, el mes pasado. Y eso sería el sentido y naturaleza de la actividad teológica. Entonces, sencillamente, acordaros etimológicamente, la palabra teología tiene este concepto de creer a Dios, creer en Dios existencial, y también en esta forma objetiva de poder ayudarle a Dios en todo el plan de salvación. Todos somos teólogos, pero qué bueno que vosotros estéis aquí para que ayudéis también a la gente a que puedan disfrutar de Dios con toda la fuerza, ¿no?
Y luego la vocación del teólogo, que yo creo que es una vocación muy bonita, que es la que todos intentamos desarrollar. Pues nada, luego seguimos con la otra parte. Ahora 20 minutos. 20 minutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.